Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Hoy son las 7:45 de la mañana, estamos en el concejo asturiano de Cabrales y vamos a empezar una ruta que nos va a llevar desde Poncebos hasta Jou de los Cabrones o Jou de los Cabrones. Así que, sin más dilación, vamos a empezarla. Bueno amigos, hemos llegado a una zona de la ruta donde el rugido del agua es menor, con lo cual puedo hablar con vosotros. Voy a explicaros un poco acerca de la ruta, que por cierto me hace una ilusión tremenda hacerla y compartirla con vosotros. Voy a explicaros un poco acerca de la ruta, que es lineal, cubre una distancia de unos 9 kilómetros ida, 18 ida y vuelta, y tiene una ganancia de elevación descomunal, creo que son 1900 metros, así que no es una ruta fácil de hacer. En todo caso, me hace una ilusión tremenda, como digo, el poder grabar esta ruta y enseñárosla. Por cierto, se me olvida siempre decirlo, pero quería comentaros que todas las rutas que hago tienen un track que podéis encontrar en mi página web, mrpabloso.com. Podéis descargaros el track y así seguir el viaje como lo hago yo cuando grabo el vídeo. Venga, vamos a continuar. Una de las cosas que más me fascina de esta ruta, y hay varias, es que nos permite llegar al refugio del Jou de los Cabrones, que de hecho es el que está a mayor altitud de Asturias y es el más difícil de alcanzar de toda España.
Bueno amigos, hemos llegado a lo que se llama Fuente del Torno, son las 10:10 ahora mismo y me dice el GPS que llevo caminando 6,5 kilómetros, pero no me fío de ese GPS porque me da la sensación de que me está marcando más distancia de lo que debería de ser. Yo creo que son más bien 4,5 kilómetros, pero en todo caso la importancia de esta fuente es que es la última que hay antes de llegar a Jou de los Cabrones, así que es más que conveniente que recarguéis agua aquí porque después de esto no hay más. En todo caso, vamos a continuar. Bueno amigos, iniciamos el ascenso al canal de Amuesa, que es una de las partes más difíciles de la ruta por la pendiente que hay. En todo caso hay que armarse de paciencia y a seguir, que deben quedar unos 4 kilómetros todavía, o sea que hay ruta para el rato. Venga, vamos a continuar. Bueno, esta vaca que veis aquí es un poco rarilla, la verdad, porque me paré un rato, quité la mochila y esta vaca poco a poco se iba acercando y al final se acercó a la mochila y empezó a lamer la mochila. Después se acercó al micrófono y empezó a lamer el micrófono y ya se acercaba a mí con la intención de lamerme y digo, oh, quieta, no, ni se te ocurra. Y yo creo que lo que pasa es que estas vacas que viven o que pacen en estas alturas echan de menos la sal. Y debe ser que hay gente que les da sal y piensan que, o a lo mejor esta pensó que yo tenía sal. Desgraciadamente no la tenía, pero tomo nota porque igual un día de estos llevo una bolsa con sal o algo para dárselas. Pero rarita, rarita, ¿eh?
Bueno, pues estaba subiendo por el canal de Amuesa y de la que subía, pues me encontré a alguien que bajaba a toda pastilla, muy nervioso. Me dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Digo, bueno, voy hasta el Jou de los Cabrones. Y me dice, uy, yo no lo haría, yo no lo haría. Y digo, ¿por qué? Es que hace mucha niebla, está bajando la niebla ahora mismo. Yo, oye, es tu cuerpo, haz lo que quieras, pero yo no lo haría. Ya me ves que yo voy corriendo para abajo. Y me quedé así como, caray, no sabía que fuera tan mala la cosa. Y después me dije a mí mismo, bueno, voy a esperar media hora, voy a seguir subiendo así suave y a ver si me encuentro a alguien más que me indique cómo van las cosas por ahí arriba. Y efectivamente me encontré una pareja que me comentó que una vez que superas una cierta altura, que el día está muy despejado y que las vistas son preciosas. Entonces ya me quedé con la duda, digo, bueno, ¿quién tiene razón? ¿El señor este que bajaba a toda pastilla o esta pareja? Entonces seguí subiendo y ya me encontré con un grupo de jóvenes y me dicen, vas a tener muy buenas fotos, sigue para arriba, que está despejado y está la cosa que no veas. Así que, mira, estuve a punto de dar la vuelta, pero como veis no fue mala idea el seguir. Bueno amigos, como veis detrás mío está el refugio, hemos llegado, así que vamos a descansar un rato, comer un poco y empezar el camino de vuelta con un poco de prisa porque hay miedo de que nos pille la noche antes de llegar al canal de Amuesa, así que vamos a hacerlo así. Bueno, pues tengo que decir que esta ruta hay que tomarse las cosas con muchísima calma, porque si no, cuando uno llega a sitios como este, uno acaba con la lengua para afuera.
Yo personalmente me lo tomo con muchísima calma, eso sí, si veo que no me da tiempo o que me estoy retrasando demasiado, lo que suele pasar a veces, porque como me paro cada 2x3 a grabar vídeo, pues a veces miro el reloj y digo, caray, es que como no me apresure, no sé si llegaré. Pero aún así, trato de tomarme las cosas con calma, porque si no, con rutas como esta, donde la subida es bastante continua, hay un par de 2 o 3 secciones muy cortas de bajada, pero es prácticamente todo subida hasta arriba, hasta el final de la ruta, pues mejor empezar suave. Bueno amigos, me acabo de pegar un galletón tremendo y he roto el adaptador de la cámara, con lo cual estoy sosteniendo la cámara con la mano. Espero que sea suficiente para que me podáis ver. En todo caso, me quedan unos 2 kilómetros para terminar. Es el momento perfecto para despedirme, después de hablaros un poco acerca de la ruta y mis impresiones generales. En cuanto a la ruta, bueno, pues para mí supone un reto conseguido, con lo cual estoy muy contento. Esta ruta tiene el aliciente de que te lleva a un sitio que es bastante inaccesible, que es como una especie de reto físico que representa, pues eso, la posibilidad de empujar un poco tus límites, y además te ofrece, si el día está claro, unas vistas preciosas de la zona. Tengo que decir que, de nuevo, no es una ruta para todo el mundo y, de hecho, se aconseja, como decía antes, el dormir en el refugio y volver al día siguiente al coche. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, pero desde luego no es una ruta para hacer con niños, en mi opinión, y no es una ruta para todo el mundo. Se requiere un cierto nivel físico. En todo caso, a mí me ha encantado y, bueno, pues reto conseguido, ¿no? Con lo cual estoy contentísimo. En todo caso, como viene siendo habitual, espero que os haya gustado el vídeo, y si ese es el caso, pues no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y compartir. Y os veo en el próximo. Venga, hasta luego, cuidaros un montón.